¿Por qué vivir en Canarias se está convirtiendo en un verdadero lujo para quienes hemos nacido aquí? Hoy vamos a hablar del problema de la vivienda en Canarias. Y es que esto ya no supone un problema individual, sino que se trata más bien de una problemática colectiva que afecta a miles de familias. Estamos hablando de una crisis estructural que afecta no solamente el presente, sino el futuro de toda una generación. Solamente el 14% de la juventud canaria se encuentra en estos momentos emancipada, suponiendo una de las tasas más bajas de todo el Estado español. Mientras tanto, el precio del alquiler ha aumentado más de un 140% desde el 2013. Situando a nuestro archipiélago entre los territorios donde se ha encarecido más vivir. La pregunta, por tanto, ya no es si existe una crisis de vivienda en Canarias, sino más bien cómo hemos podido llegar hasta aquí. Cada vez resulta más difícil para nuestra gente alquilar y no digamos comprar una vivienda. Son cada vez más las personas que tienen que renunciar directamente a la idea de independizarse o destinar buena parte de su salario en el alquiler. Y es que hoy conseguir un piso por menos de 900 o 1000 euros en muchas zonas de Canarias está cada vez más complicado, especialmente en las dos capitales. Al mismo tiempo, los salarios que cobra nuestro pueblo se sitúan una vez más entre los más bajos del Estado español. Y es importante mencionar que también nuestro territorio se lleva el premio a una de las cestas de la compra más altas, más caras de todo el Estado español. El resultado es que miles de personas, incluso trabajando, se ven imposibilitadas para poder acceder a una vivienda digna. Estamos claramente ante un problema estructural. ¿Pero a qué se debe esta difícil situación en el tema de la vivienda? Vamos a analizar algunos de los factores. Durante décadas, la economía de nuestro archipiélago se ha construido alrededor del turismo. Y aunque el turismo pueda generar riqueza y empleo, es importante también detenerse en el tipo de empleo que genera, que es un empleo temporal y precario. Pero este modelo del turismo de masas también ejerce una gran presión en un territorio ya de por sí limitado y vulnerable, donde el suelo es escaso y la demanda de viviendas no deja de aumentar. Por otro lado, y asociado a este primer factor, tenemos el aumento desproporcionado de los alquileres de las viviendas vacacionales. Y es que, según el Instituto Canario de Estadísticas, en mayo del 2026, existían 38.337 viviendas vacacionales, que ofertaban cerca de 157.000 plazas turísticas. Cada vez mayor número de propietarios ve más rentable el alquiler vacacional que alquilar la vivienda a personas que residan y trabajen en Canarias, reduciendo drásticamente así la oferta de viviendas residenciales. Otro factor son las viviendas vacías y la escasez de viviendas que sean accesibles. El último censo de población y vivienda del INE cifra en 211.331 las viviendas vacías en Canarias, lo que supone el 19,4% de todo el parque residencial. Prácticamente 1 de cada 5 viviendas permanecen desocupadas. Resulta inevitable preguntarse cómo es posible que haya un problema habitacional en nuestra tierra cuando hay tal cantidad de casas vacías. Otro de los factores es que existe un parque público claramente insuficiente. Canarias cuenta con apenas alrededor de 20.000 viviendas públicas o sociales. Esto representa apenas el 1,7% del parque residencial del archipiélago, una cifra claramente insuficiente para responder a la demanda existente. Prueba de ello es que el registro público de demandantes de viviendas protegidas supera ya las 34.000 personas y familias inscritas, todas ellas esperando una solución habitacional. Otro factor importante es el modelo económico con salarios extremadamente bajos. Canarias tiene salarios inferiores a la media estatal. Mientras la vivienda no deja de encarecerse, la capacidad económica de nuestra población se mantiene en umbrales realmente bajos. Y esa situación termina expulsando a muchísimas personas del mercado de la vivienda. Las consecuencias son visibles. Cada vez más jóvenes retrasan su emancipación. Cada vez más familias destinan una parte importante de sus ingresos al alquiler. Muchos vecinos se ven obligados a abandonar los barrios donde han vivido toda su vida. Cada vez hay más personas en la calle, más desahucios porque no pueden pagar el alquiler. Cada vez más población se ve obligada a tener que emigrar por no poder pagarse un piso en su propia tierra. De esta manera, la vivienda deja de ser un derecho básico y garantizado para nuestra población y se convierte en un privilegio reservado para quienes pueden acceder a unos precios tan elevados. Y cuando acceder a un techo se convierte en uno de los principales factores de empobrecimiento de una sociedad,
el problema deja de ser únicamente inmobiliario para convertirse en un problema social. ¿Y qué soluciones se plantean al respecto? Porque las soluciones existen y forman parte del debate público. Otra cosa es que al sistema y al modelo económico le interesa implementarlas. Algunas de las posibles soluciones pasarían por incrementar el parque de viviendas públicas, desarrollar políticas serias que regulen el alquiler vacacional. No puede ser que las viviendas en nuestra tierra se conviertan en un negocio. Favorecer el alquiler residencial frente al uso especulativo de las viviendas. Movilizar las viviendas vacías a través de incentivos o medidas regulatorias. Y sobre todo, diversificar el modelo económico para de esa forma reducir la dependencia del turismo y mejorar urgentemente los salarios. La clave, sin embargo, está en el último punto. El resto de medidas están bien y pueden ayudar a equilibrar la situación, pero resulta difícil pensar que puedan solucionar el problema de forma duradera si no se aborda la cuestión de fondo. Y es que mientras Canarias mantenga un modelo económico basado práctica y exclusivamente en el modelo del turismo de masas, con una fuerte presión sobre el territorio, una elevada dependencia del alquiler vacacional y salarios estructuralmente bajos, el acceso a la vivienda seguirá siendo un problema recurrente. Por eso, además de medidas específicas en materia de viviendas, es fundamental transformar el modelo económico. Diversificar la economía, generar empleo de mayor valor añadido o mejorar las condiciones salariales no son cuestiones que sean ajenas al problema de la vivienda, sino que más bien forman parte de la propia solución. Resulta bastante difícil pensar que la situación vaya a mejorar si permanecen intactas las causas que la provocan. La vivienda en ningún país del mundo debería de ser un privilegio reservado para quienes más puedan pagar. Más bien debería de ser un derecho que permitiera a cualquier persona desarrollar un proyecto de vida en la tierra donde nació. Porque cuando una generación entera empieza a asumir como normal que no pueda vivir en su propia tierra, quizás el problema ya no sea únicamente la vivienda. La única solución a esto es seguir luchando para cambiar el modelo y construir una sociedad donde la vivienda sea un derecho y no un privilegio. Porque como decía al principio del vídeo, los y las canarias tenemos derechos a vivir en nuestra propia tierra.